Bien. Solamente confirmar que se lo cambio, A ver, ¿puedo? porque por lo menos desde el teclado no cambia el... A ver, estamos ya grabando, pero hay problemas técnicos, como siempre en esta vida. ¿Qué Entonces, te piensas? ¿Que se venir y volvemos. que todo funcione? Esto no funciona, entonces vamos a... Hola, Mónica Moreno. Hola, Mónica. Vamos a quitarlo. Esto es esto. Si no le salía la flechita del lado, Puede que no, la de abajo de... Lo vamos a volver a intentar, ¿eh? Ahora sí. Pero se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿puedes hacer alguna reacción, que alguien se desmutee para decirnos si va bien? Una señal. Una senyal? Es veu bé, sí. Perfecte, gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Reprenem, diguéssim, els seminaris, els workshops, millor dit, del CEI, i avui ens acompanya el Pedro Marchant, que va passar per aquesta universitat i és doctor d'aquesta universitat, al qual li agraïm molt la seva participació. I aquest seminari, que és sobre, com podeu veure, activisme des del sur, solidaritat chilena por la causa antifranquista española a los inicios de los años 60, estará presentado por la profesora de esta casa, Thiero Deideberg, del Departamento de América. Con lo cual, a mí no me queda nada más que dejarle la palabra a Cielo y a Pedro, y agradecemos a toda la gente que se ha conectado y toda la gente que ha venido aquí, y esperemos, digamos, que seguramente estamos seguros que la sesión será de mucho interés, y digamos, recomendamos dejar un poco de espacio para que pueda haber intercambio de impresiones. Molt bé. Doncs comencem. També donar-los la benvinguda a tots i a totes a aquest workshop, seminari del Centre d'Estudis Històrics Internacionals. Vull agrair la presència aquí dels companys i també dels participants en format virtual. Y personalmente también voy a agradecer a Andreu Magallo por la invitación a presentar esta actividad. La veritat és que he tingut el plaer i el privilegi de codirigir la tesis doctoral del convidat d'avui. Aquí paso a presentar sense más dilación. Es un placer dar la bienvenida al doctor Pedro Marchant Veloz. Él es historiador por la Universidad de Chile, donde también es magíster en ciencias políticas. Posteriormente ha cursado el máster de Historia Contemporánea y Món Actual aquí en la Universidad de Barcelona, y es doctor para el programa Societat y Cultura también a la Universidad de Barcelona. En 2024, recientemente, defendió su tesis doctoral sobre las relaciones de solidaridad política del Partido Comunista Español y del PSUC con la democracia chilena en el marco contextual de 1970 a 1982. Y actualmente Pedro es investigador postdoctoral en el Instituto de Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, con sede en Bolivia, Chile. Y su proyecto
está financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de dicha universidad, y se titula El ámbito transnacional de la solidaridad política, activismo y movilizaciones por la democracia española en los 60 chilenos, en los años 60. Ahora quiero hacer una breve mención que me parece que es importante sobre el aporte de la investigación que propone Pedro. En su análisis parte de una constatación crítica, como es el desplazamiento del foco europeo de la historiografía sobre la solidaridad con el antifranquismo hacia una mirada transatlántica. Por tanto, la investigación de Pedro se suma a unas tendencias actuales que buscan justamente abordar redes de solidaridad, militancia y circulación de ideas entre ambos continentes, ¿no? Para lograr al menos una visión más articulada, comparativa, pero no solo. Ese es el aporte. Voy a insistir en algo más. En este caso, Pedro nos propone situar la mirada en el sur global, en el sur-sur, ¿no? En este caso, en particular en Chile, como un espacio para analizar justamente esta articulación de redes y militancias solidarias. Ahora, una cuestión que pienso que es muy sugerente de la propuesta es que él analiza el antifranquismo como un fenómeno transnacional, hasta ahí hay un consenso, pero además fundamentalmente transversal. Es decir, capaz de unir distintas militancias en América Latina, y en este sentido surgen y se abren muchas preguntas, ¿no? Estimulantes, al menos para mí. Veremos si nos da una clara respuesta a estas problemáticas o a estas preguntas, o si la podemos ir armando también entre todos y todas. Por ejemplo, nos podemos preguntar si desplazar, digamos, el eje analítico del centro, entre comillas, bueno, no me gusta la gente que habla todo el tiempo con comillas, pero en este caso lo creo oportuno, si desplazar el eje analítico del centro europeo a los márgenes latinoamericanos nos obliga acaso a repensar el propio concepto de solidaridad política. ¿Y en qué sentido lo digo? Al pensarla como una práctica que no solo se recibe, digamos, desde el sur, sino que también se produce desde allí y que despliega lógicas propias, ¿no? Y entonces, siguiendo esta línea de esta pregunta, también surge otra cuestión, y esto es en particular en tu investigación, Pedro, si podemos en definitiva resignificar la experiencia chilena frente a los relatos más generales sobre solidaridad antifranquista. Pero es que además, yo había dicho algunos de los aportes de Pedro, pero es que además su trabajo también nos conduce a otro campo de discusión. Es el campo que se da en los cruces entre la memoria de la Guerra Civil Española, la Guerra Fría Interamericana y también la cultura política de las izquierdas latinoamericanas, ¿sí? Este cruce es interesante, tú utilizas diferentes fuentes, por supuesto transnacionales, que ahora nos pasarás un poco a relatar, nos interesa mucho la cuestión también metodológica de la utilización de fuentes, las limitaciones de esas fuentes y cómo las superas. Y entonces, a partir de esta investigación, tú vas reconstruyendo un panorama de tensiones y negociaciones, pero también uno de los aportes que me parece fundamental es cómo demuestras la fuerza de la solidaridad que desborda las fronteras nacionales, como hemos dicho al principio, pero incluso las divisiones ideológicas, ¿no? Y lo que también es más interesante, si cabe algo más interesante, es que tu estudio no remite únicamente al pasado, ¿no? Por un lado, dialoga con debates actuales sobre las formas de solidaridad transnacional, muy urgentes en estos momentos, y por el otro lado, como americanista, también pienso en que nos ayuda tu investigación a repensar
cómo narramos las conexiones entre Europa y América Latina. Porque en definitiva, y con esto voy acabando y ya te doy paso, lo que estoy segura es de que tu investigación nos sigue enriqueciendo en el sentido de poder seguir descentralizando la historia, comprender cómo los llamados márgenes han sido en realidad espacios constitutivos de la centralidad cultural y política. ¿Sí? Así que ahora sí, le cedo la palabra al doctor Marchand. Bien, muchas gracias. Buena tarde, Tutón, por la asistencia. Quiero agradecer en primer lugar justamente a Cielo Seidenberg y a Andreu Mayayo, como mis directores de tesis justamente doctoral, y por la recepción que han brindado justamente en esta estancia de investigación. Y del mismo modo también agradecer a la sección de Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona, dado justamente la base para mi formación a nivel de máster y a nivel también de doctorado. También quiero hacer un agradecimiento a la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad de San Sebastián por la financiación de esta investigación, en el fondo USS FIN 25 PDOC-04, y a la doctora Mariana Perry como investigadora patrocinante de este trabajo. Y justamente esta presentación se titula Activismo desde el Sur, solidaridad chilena por la causa antifranquista española a inicio de los 60, referido principalmente a una temporalidad entre el año 1960 hasta el año 1963, que también es parte de una serie de hallazgos iniciales relacionados justamente a este marco mayor de investigación, que es analizar la solidaridad política entre el año 60 y el año 70 en el contexto chileno. Así que para empezar, justamente, es necesario justamente establecer cuáles son las aproximaciones que yo he tenido respecto a este tema y de dónde nace también. Y claro, y estas son preguntas que surgieron durante el desarrollo de mi tesis doctoral, y principalmente cuando estaba viendo antecedentes de solidaridad. Y a la revisión de esos antecedentes justamente se basan en una historia que cruza el siglo XX chileno y en parte también el siglo XX español, sobre que las relaciones solidarias entre Chile y España, y especialmente en el mundo de las izquierdas, provienen justamente desde los márgenes de la década del 30 en adelante. O sea, una solidaridad que surgió en Chile, como surgió en muchos países del mundo, en apoyo justamente a la causa republicana, y después también a la recepción del exilio. Entonces, justamente esto también me llevó a preguntar en un momento que la solidaridad que se desarrolló desde España con Chile durante la década del 70 y la década del 80, los años de la dictadura chilena, corresponde justamente a un diálogo solidario que tiene una permanencia en el tiempo y que también lleva a entender que las solidaridades son bidireccionales, no son de un receptor pasivo a un emisor activo justamente que está desarrollando estas lógicas. Y esto justamente es un tema sumamente central en este ámbito. Y justamente también hay que entender la visión teórica de cómo entender la solidaridad en esta vertiente política, y más justamente en este contexto donde estamos en un auge de los movimientos solidarios justamente por la situación en Gaza. Y para esto justamente es necesario entender la solidaridad como una práctica política y a su vez también colectiva. Como indica, por ejemplo, el autor británico David Featherstone, son acciones que modelan prácticas universales mediante las luchas que construyen y articulan justamente a diversos actores y van generando también una emocionalidad común en estas dinámicas. Del mismo modo, también se manifiesta incluso en ámbitos donde no necesariamente hay una correspondencia ideológica por parte de los colectivos y los actores y los activistas que están desarrollando justamente estas lógicas. Por lo tanto, también se permite configurar una respuesta en general a situaciones de injusticia y opresión. Por lo tanto, la solidaridad política implica también justamente, se basa en una conflictividad en este sentido, que busca promover también un discurso, una idea moral mediante acciones y movilizaciones. Y a su vez también tiene un carácter internacional y transnacional, ya que estos discursos justamente implican el reconocimiento de un otro. O sea, la identificación por un otro que está en esta situación de opresión moviliza justamente a personas en otros países, en otros territorios, a tener justamente estas lógicas. Y en segundo lugar, también a partir de la historiografía, justamente esta lógica de solidaridad con España que expliqué anteriormente, tiene justamente una doble focalización. Desde el contexto latinoamericano hay muchos estudios
que abordan justamente los espacios de solidaridad durante la Guerra Civil, e incluso previamente, o sea, durante la Segunda República y la conformación de bloques de apoyo, justamente, pero durante la Guerra Civil y el exilio hay una gran cantidad de estudios, tanto en el caso chileno y principalmente el caso mexicano, que quizás es el caso justamente que han desarrollado de mayor manera por los niveles de recepción al exilio. Eh, Sin embargo, justamente se centran en la década del 30 y la década del 40. O sea, y ahí como que parecería que hay una desaparición de esa solidaridad. Y si la trasladamos también justamente hacia la década del 60, vemos que los estudios que se han enfocado en esa temporalidad tienden a estar centrados justamente en una solidaridad que se desarrolla en Europa. O sea, América Latina queda como un actor que hasta el día de hoy no ha sido trabajado y profundizado, y que en parte esto también es una invitación para justamente dar ese bloque. Entonces, desde Europa se ha estudiado el encuentro de Roma del año 62, las reacciones italianas, por ejemplo, por la muerte de Julián Grimau, movilizaciones que se desarrollaron en Alemania, en Bélgica, o incluso el impacto de los movimientos pro amnistía en Inglaterra, que llevó después a la fundación y a la creación de Amnistía Internacional, entre otros. Por lo tanto, si tenemos un vacío temporal para América Latina y tenemos también un vacío historiográfico más ligado a la territorialidad, esta invitación justamente es a salir un poco de estos márgenes eurocentristas y poner justamente el foco en Chile. Ahora, ¿y por qué optar por Chile? Aparte de un tema, obviamente, de mi nacionalidad, justamente implica entender cómo desde Chile el peso de la causa antifranquista fue central en la formación política de gran parte de las izquierdas y el centro político chileno. Hay un tema justamente, como dijo Cielo, de una cultura, de una formación política de las militancias durante los 30 y los 40 que después tuvieron un impacto en el 60, de un discurso centrado en los internacionalismos proletarios o en el antifascismo como justamente elementos constituyentes. Ahora bien, esto no explica por sí mismo el tema. O sea, no es un tema de la cultura del rescate del 30, sino también hay un tema contextual. Y esto también será desarrollado justamente para comprender el peso de la Guerra Fría justamente en el contexto latinoamericano. Este discurso antiimperialista de ver, y en el fondo, ver a España como una figura del discurso antifascista, pero a su vez también una España como el discurso de toda esa discursividad anticomunista que provenía justamente y principalmente de Estados Unidos para este contexto. Por lo tanto, hay que entender justamente, en este sentido, un poco una caracterización temporal y contextual de Latinoamérica en la década del 60. Y una lógica también de invitar a romper también la concepción de Guerra Fría, a veces. La concepción global de Guerra Fría suele ser justamente esta dinámica de los dos bloques, pero la Guerra Fría también tuvo expresiones regionales, expresiones locales que influyeron justamente en estas dinámicas. Y acá rescato justamente una definición de la historiadora británica Tanya Harmer, que habla sobre esta Guerra Fría interamericana, y que ella lo define como, en lugar de ser una lucha bipolar entre superpotencias proyectadas sobre un escenario latinoamericano desde el exterior, esta Guerra Fría interamericana fue una contienda única y de múltiples lados entre defensores regionales del comunismo y del capitalismo, aunque en diversas formas. Con la Unión Soviética reacia a involucrarse más, fueron principalmente los pueblos de las Américas quienes la combatieron, y aunque los acontecimientos globales a menudo interactuaban con las preocupaciones regionales y viceversa, sus causas fueron predominantemente interamericanas. O sea, en el fondo esto también es dar agencia a América Latina, justamente en el contexto de la Guerra Fría como tal. Y esto surge ya desde la década del 50, o sea, podemos entender hitos principalmente como, por ejemplo, la intervención estadounidense contra Jacobo Arbenz en Guatemala del año 54, el triunfo de la Revolución Cubana del año 59, la generación de proyectos políticos específicos justamente que fueron propios de la realidad latinoamericana, desde los desarrollismos y los nacionalpopulismos por un lado, o también la conformación justamente de movimientos revolucionarios y que abarcaban también la idea de la liberación nacional, pero una liberación nacional contra el imperialismo estadounidense, el desarrollo de la teoría de la dependencia, el rol de la CEPAL en el análisis económico justamente de la región, y otros elementos que fueron evidenciando estas prácticas propias de Latinoamérica durante los 50, los 60 y los 70, y que en el caso chileno justamente se enmarca principalmente con el triunfo de la Unidad Popular en 1970 y posteriormente el golpe de Estado y la dictadura cívico-militar del 73 al 90. Y justamente en este sentido, indudable, comprender que la Revolución Cubana principalmente fue un eje primordial en la conformación y en el entendimiento de las izquierdas en este contexto.
desde la viabilidad y la factibilidad de la vía armada en un ámbito, y no solamente como acceso al poder, sino como una vía de construcción a un proyecto socialista. Y las implicancias del triunfo revolucionario y la posterior adopción del marxismo-leninismo por parte de Fidel Castro en el año 61 fueron centrales también para la manera en que cómo los sectores de la izquierda latinoamericana asumieron sus propios proyectos y también se distanciaron o acercaron justamente a estas lógicas. Por lo tanto, América Latina, durante la década del 60, fue un punto de base del desarrollo de proyectos políticos inclusivos y que tuvieron una contrarrespuesta de proyectos de exclusión social. Los desarrollismos justamente, los populismos que antes mencioné, apuntaron a integrar de manera más clara a las clases populares bajo la protección y los derechos, con un fomento a proyectos de industrialización y una mayor presencia del Estado, y que se vieron enfrentados sucesivamente a golpes de Estado apoyados por sectores militares, pero también civiles, como ocurrió, por ejemplo, en el caso brasileño en la década del 60 contra João Goulart, o también el caso argentino y la sucesión de golpes de Estado durante este contexto, especialmente como un freno hacia el avance o la presencia del peronismo. Entonces, esto es América Latina en esta época. Y en este marco es donde se inserta justamente el tema de Chile. Y acá quiero también hablar de Chile desde las particularidades del caso chileno, pero tampoco quiero plantearlo desde una excepcionalidad. Quizás para los chilenos justamente tenemos una tendencia a caer un poco también en una centralidad o de una excepcionalidad chilena, y claro, creo que Chile no es una excepción, solamente es una forma distinta en la cual se generaron estos contextos. Y en ese sentido, es necesario entender justamente esta dinámica propia de lo que se ha hablado de la historiografía chilena de los largos años 60, haciendo este como rescate al concepto del siglo XIX largo y el siglo XX corto de Hobsbawm, que se enmarca desde el año 1959 hasta el año 73, o sea, desde la Revolución Cubana hasta justamente el golpe de Estado. Y esto justamente se estaba generando en un Chile que también estaba dentro de los marcos justamente de la Guerra Fría o de la influencia estadounidense y con una conformación propia. Ya en el año 1958, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile se había nuevamente legalizado después de prácticamente un poco más de una década de prohibición mediante lo que fue conocida como la Ley Maldita, aplicada por los gobiernos radicales. En este año 58 también en la victoria electoral del candidato derechista Jorge Alessandri Rodríguez, que marcó una estructura política que fue conocida con una lógica de los tres tercios políticos. En el fondo, en Chile era muy fácil diferenciar la izquierda, el centro y la derecha en tres bloques muy fuertes, y que aparte fueron bloques gobernantes. O sea, Alessandri hasta el 64, Frei Montalva de la democracia cristiana del 64-70 y finalmente Allende. Entonces, Alessandri reflejaba justamente una derecha heterogénea, con un mundo conservador rural, abocado principalmente a defender sus territorios ante la posibilidad que posteriormente fue llevada a cabo de una reforma agraria, sectores liberales más ligados al mundo urbano, a su vez un centro político que estaba desplazándose desde el radicalismo, que había sido el gran partido del centro político laico chileno, hacia la democracia cristiana como un nuevo foco de proyectos en este sentido, y una izquierda aunada en lo que en esta época era conocido como el Frente de Acción Popular o el FRAP, representado por distintos grupos de izquierda, pero principalmente con una alianza electoral y programática entre el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista. Una alianza que en el fondo ya venía pensada desde el Frente Popular chileno y que posteriormente se materializó también en la Unidad Popular, y cada uno justamente estos proyectos ofreciendo lógicas distintas en este sentido. Y especialmente justamente esto va a impactar y también va a configurar cómo se fueron desarrollando las izquierdas chilenas. Los 60 fue una época de cambio, obviamente la Revolución Cubana tuvo un impacto sumamente fuerte, pero también con diferencias internas. Hay que entender justamente que el Partido Comunista de Chile en esta época mantuvo una lógica propia de las vías nacionales, que es la influencia que venía justamente desde el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con una influencia fundamental en este sentido, y en el buscar justamente generar condiciones internas para fomentar la lucha de masas. Un Partido Socialista de Chile que no tiene nada que ver con el socialismo europeo de esta época. O sea, entendamos que el Partido Socialista no era un partido que era parte de la Internacional Socialista, sino que era un partido con un discurso antiimperialista, latinoamericanista,
muy crítico del movimiento soviético, pero que empezó a adoptar justamente el proyecto cubano como un proyecto llamativo y propio, o también otros proyectos socialistas alternativos como el caso yugoslavo. O sea, los socialistas chilenos iban en este sentido. Y solamente se van a radicalizar, que lo vamos a explicar posteriormente en las conclusiones, después del año 64 y la derrota electoral que sufrieron justamente contra Frei Montalva. Entonces, este es el contexto. Y el contexto 60-63, que es el que voy a pasar a explicar, tiene esta dinámica justamente de partidos que, especialmente desde el centro y en la izquierda, están planteando proyectos de democratización no solamente electoral, sino en el fondo también de participación política, social y económica de las clases populares justamente en Chile. Por lo tanto, en este contexto es donde se va a empezar a desarrollar esto, lo que yo llamaría una segunda oleada de las solidaridades. Una segunda oleada que se vio influida justamente por el fortalecimiento de las izquierdas y que también vino en parte como una respuesta al auge eh, gracias, al auge del hispanismo en Chile. O sea, la década del 50 fue un momento donde los movimientos hispanistas y profranquistas tuvieron un auge sumamente interesante dentro de su desarrollo político, y esto también vino en el fondo a un poco a frenar este avance. Entonces, como indiqué anteriormente, justamente el desarrollo del antifranquismo proviene en parte desde la guerra civil y con ciertas tipologías bastante interesantes. Las organizaciones de solidaridad, algunas venían desde aquellas que fueron formadas por la colonia española en Chile y que fueron los que acogieron justamente aparte del exilio republicano tras la guerra civil, destacando principalmente el caso del Centro Republicano Español, que se formó en el año 32, o sea, durante la República, o las organizaciones que representaban a las nacionalidades históricas como el Centro Vasco, el Centro Catalá o la Institución de Cultura Catalana que funcionaba en Santiago, e incluso con la presencia de una delegación de la Generalitat catalana en Chile, encabezada por Pere Mir y Taulet, y a su vez también los sectores profranquistas tenían sus propios ciclos o sus propios espacios de reunión en el Estadio Español o en torno al Club de Fútbol de la Unión Española, un club que hasta el día de hoy todavía utiliza el águila negra como su escudo, que obviamente genera tensiones políticas en cierto sentido. Pero así como estaban justamente estas organizaciones del exilio, este exilio republicano se empezó justamente a plegar también políticamente a sus organizaciones políticas provenientes de España. O sea, algunos siguieron sus militancias, comunistas, gente del sur, integró justamente las secciones chilenas de estos partidos, lo mismo en el caso del PSOE o de UGT. Sin embargo, estas militancias justamente empezaron a descender con el paso del tiempo, un fenómeno justamente de deserción política por insertarse en el panorama chileno y cómo también se está enfrentando el propio pasado de la República, la Segunda República de la Guerra Civil y el inicio del franquismo. Sin embargo, también se fueron generando justamente nexos entre la organización republicana y los partidos, como había dicho, en sus secciones chilenas, y esto también moldeó la generación y la creación de comités chilenos de solidaridad con España, principalmente a fines de la década del 50, el año 59 como el principal año. Y en esto destacan dos organizaciones. Una es el Comité Chileno de Solidaridad con la Democracia Española, formada principalmente por sectores ligados a el PSOE, a UGT por parte de españoles y también de la Alianza Sindical en ese contexto, también con gente de la CNT, y con presencia de militantes principalmente demócratas cristianos, del radicalismo de derecha chileno y sectores más moderados del Partido Socialista. Con una postura abiertamente anticomunista. De hecho, acá están justamente las bases de la organización y quiero destacar el segundo punto donde dice que podrán formar parte de este comité los partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones estudiantiles y entidades culturales chilenas y españolas, así como las representaciones de las colectividades catalanas y vascas, siempre que sean de carácter democrático y tengan fuerza y arraigo en los núcleos de sus respectivas representaciones. Y acá me quiero centrar principalmente en el carácter democrático, porque eso tenía un destinatario que en el fondo eran las organizaciones comunistas. O sea, era una dinámica que apuntaba en este sentido.
y como dije anteriormente, representado por miembros de la democracia cristiana, del Partido Socialista Chileno, de la Federación de Estudiantes de Chile, así como justamente las secciones chilenas de Acción Republicana, el PSOE, CNT, etcétera, y también entidades catalanas y vascas que apoyaron justamente esta postura. Pero a su vez, estaba el Comité Chileno de Solidaridad y por otro lado estaba el Comité Hispano-Chileno por la amnistía de los presos políticos españoles. O sea, se crea también en el año 59 una segunda representatividad en este sentido, justamente dentro del contexto del aumento de las demandas hispanas por la amnistía de los presos políticos. Y este comité hispano-chileno fue formado también, como había dicho, en el año 59 y generado principalmente o impulsado por políticas ligadas al Partido Comunista de España. De hecho, hay documentación, que acá no la tengo, pero que destaca justamente la postura anti-amnistía o la crítica a las políticas de amnistía por parte del PSOE. Sin embargo, diciendo que en el fondo era una maquinación comunista. Sin embargo, este comité hispano-chileno, cuando nosotros vemos los representantes, vemos que en el fondo el comunismo chileno participó, pero en mucha menor medida. El presidente del comité hispano-chileno, por ejemplo, fue Alejandro Ríos Klein, que era un militante del ala de izquierda del radicalismo, y estuvieron figuras como Salvador Allende, posteriormente presidente de Chile, que en esa época, en ese momento de su formación era el presidente temporal del Frente de Acción Popular, de esta alianza que había nombrado anteriormente. Estaba también Federico Klein, que era socialista y que va a tener una acción destacada durante la década del 60. Lotario Bles, como presidente de la Central Única de Trabajadores, la principal referente del sindicalismo chileno. Caso también como Dolores Mullerant, como representante en Chile de la Unión de Mujeres Españolas, entre otras personalidades. Entonces, era en el fondo un comité transversal. Y acá quiero justamente rescatar este concepto que va a aparecer a partir de ahora, la transversalidad política. O sea, acá son representantes del mundo de las izquierdas, pero esto no era justamente, como se intentaba decir, un invento comunista o parte de una maquinación del movimiento comunista internacional, que lo había dicho el PSOE y que incluso en documentación de la Embajada de España en Santiago de Chile también apuntan a destacar justamente que esto era en el fondo una maquinación del comunismo solamente. O sea, y claro, con esta visión anticomunista propia también del contexto de Guerra Fría. Entonces, tenemos dos grandes organizaciones que están presentes. Tenemos justamente al exilio español también teniendo una participación amplia en este sentido, pero las organizaciones por sí solas no nos demuestran justamente el peso de la solidaridad, sino hay que ver justamente las acciones, las coordinaciones, y destacar justamente cómo hubo un activismo y una militancia en Chile que desarrollaron estas lógicas de estos repertorios de acción y que confluyeron en distintos espacios y espacios que justamente terminaron siendo espacios de confluencia, y eso es justamente un elemento central en este sentido. Y esta transversalidad se fue dando justamente a partir de movilizaciones callejeras en elementos paradigmáticos. Los chilenos justamente estaban tomando la situación española para desarrollar estas acciones. Casos importantes fueron, por ejemplo, manifestaciones durante la huelga de Asturias del año 62, que hizo que especialmente núcleos de estudiantes de la Universidad de Chile y militantes de los grupos juveniles, principalmente el Partido Comunista, se manifestaran frente a la Embajada de España en Santiago de Chile, una embajada que resultó con vidrios rotos, con pintadas y con una marcha justamente que se terminó desarrollando en una crítica y en una condena justamente a lo que era la represión contra los huelguistas que se estaban manifestando en España. Y esto también se replicó en otros hitos. Por ejemplo, las protestas callejeras durante el juicio y la posterior muerte de Julián Grimau en abril del 63 también fueron elementos mayoritarios que demostraron justamente esta postura de solidaridad y de condena al antifranquismo con una mezcla en un discurso antifascista, pero también con este contexto propio. Otro elemento también sumamente importante como un repertorio fueron los actos de memoria, en que confluían justamente el exilio español con activistas chilenos. Y principalmente los dos grandes hitos fueron el 14 de abril, o sea, el aniversario de la República era un elemento justamente de reunión de toda la colectividad, incluso de estos grupos que muchas veces estaban separados, confluían justamente en esos momentos en actos que se fueron generando como una réplica y una reiteración de justamente el pasado y la condena a la dictadura. Algo similar a lo que pasó durante la dictadura chilena también, donde los 11 de septiembre se transformaron en una época de hito.
O el 3 de septiembre también era una fiesta importante, ya que coincidía con el desembarco de los exiliados republicanos del Winnipeg que llegaron a Valparaíso en el año 1939. Y esto también se fueron entrecruzando con la misma actualidad. Y justamente esto sucedió con la situación de Limao, donde justamente coincidieron los actos que estaban preparados para la conmemoración de la Segunda República con el juicio y la posterior muerte, generándose justamente un acto sumamente masivo, transversal, de apoyos de todas las plataformas de la centroizquierda chilena y el exilio español en las denuncias, y también con diversidades discursivas. Mientras los comunistas destacaron a Grimao justamente como un mártir de la causa comunista, las publicaciones ligadas al socialismo chileno siempre hacían las referencias a Grimao como un luchador antifranquista. No hacían referencia a su militancia, sino justamente a su lucha. Y estos elementos de protesta también se vieron articulados en otros momentos. Por ejemplo, la visita que desarrolló Marcos Ana a Chile entre el 23 de septiembre hasta el 13 de octubre del año 1963, que es justamente la imagen que aparece acompañando esta diapositiva, que es la portada del Siglo, que es el diario oficial del Partido Comunista de Chile, donde destacan justamente el discurso final que brindó coincidentemente el 2 de octubre del año 63. O sea, mientras la colectividad española pro-franquista conmemoraba el Día de la Hispanidad, o el Día de la Raza, como se conocía en Chile en ese momento. Pero explica quién es Marco Ana. Sí, por el Marco Sana, para poeta español, militante comunista, detenido cuando tenía 16 años, 19 años, que pasó justamente en cárcel hasta el año 1961, si mal no recuerdo. 22 años. Claro. Que es liberado justamente y se vuelve una figura central de la coordinación de la solidaridad, principalmente en Europa. Después va a formar lo que fue conocido como el CICE, que funcionó en París, y aparte con una relación muy cercana con Neruda. Pablo Neruda tuvo un rol muy fuerte en apoyar la liberación, una relación de amistad que en el fondo se desarrolló con fuerza, y como él destaca en sus memorias, cuando él le preguntan en un momento cuándo él conoció a Pablo Neruda, él dijo: yo a Neruda lo conocí en la cárcel, mientras lo leía. Y claro, después se conocieron físicamente, y la visita de Marco Sana fue un hito bastante interesante, porque en el fondo venía a responder a esta oleada que ya se había generado con el tema de Limao, con una recepción masiva, y donde Marco Sana en el fondo su visita se reunió prácticamente con todo el espectro político de la centroizquierda. Fue recibido en la Universidad de Chile, por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por el Sindicato de Escritores chilenos, el Colegio de Profesores. O sea, todas las grandes organizaciones gremiales de izquierda le dieron una recepción junto justamente a los partidos políticos. Y su acción fue tan fuerte que incluso su figura fue sumamente criticada por parte de la Embajada de España en Chile, o sea, indicando que en el fondo pidiendo que no entrara, y cuando él estuvo en Chile incluso se le firmó un decreto de expulsión por estar desarrollando actividad política, que implicó también que finalmente él sale en el fondo entre una expulsión, pero una expulsión como tolerada. O sea, finalmente las autoridades chilenas le dijeron: termina tu visita, y después de eso ya te puedes ir a, creo que después se va a Uruguay, Argentina, si mal no recuerdo, pero que en el fondo fue un elemento fundamental dentro de esta misma lógica y esta gran oleada de solidaridad mundial que se estaba generando en el contexto principalmente de la lucha antifranquista y también del tema de la amnistía. Y por lo tanto también la visita de Marco Sana fue parte, a su vez, no solamente de estas lógicas de actos generales, sino también una demostración de las relaciones partidistas que se estaban generando. Dentro del movimiento comunista internacional, justamente el Partido Comunista Chileno tenía relaciones directas con el Partido Comunista de España y el SUC, en especial con sus dos representantes en Chile, que era José Morán y Enrique Ferrer. Por lo tanto, los socialistas chilenos tuvieron relaciones un poco más distantes con sectores de UGT y de PSOE, justamente, como dije anteriormente, por estas diferencias ideológicas que tenían, especialmente en el marco de la Internacional Socialista, en la cual los chilenos no eran parte. A su vez, también los radicales chilenos, después de las elecciones, también se acercaron al exilio español, siendo parte de estas organizaciones de solidaridad, mientras que la democracia cristiana también hizo una condena al fascismo, pero focalizada en su participación en los comités de solidaridad o informando en sus medios, especialmente de difusión política, sobre temas puntuales como las declaraciones de los sacerdotes vascos a inicio de los 60 o la situación de Jordi Pujol tras los hechos del Palau de la Música del mismo año. O sea, la democracia cristiana también tenía justamente un rol central y activo en este contexto. Por lo tanto, las orgánicas partidistas desarrollaron desde estos espacios propios o desde la transversalidad una serie de repertorios que evidenciaron justamente esta centralidad del caso español y la manera en que cómo las barreras ideológicas se fueron difuminando.
desde un antifranquismo, pero también es interesante, especialmente con la democracia cristiana, permeando las barreras ideológicas de la Guerra Fría. O sea, una democracia cristiana chilena que en su base es anticomunista, no tuvo problema en reunirse justamente o apoyar o coordinarse con comunistas justamente en este sentido. Y esto se dio también incluso en ámbitos institucionales, como por ejemplo en el Congreso Nacional, tanto en el Senado chileno como en la Cámara de Diputados, se dieron espacios de debates justamente respecto a la causa antifranquista. Especialmente hubo declaraciones, por ejemplo, de condena a la represión contra los huelguistas de Asturias. Por el caso Grimau también hubo declaraciones bastante importantes desde el Congreso. Y por otro lado, también incluso momentos de discusión cuando el conservadurismo chileno hacía referencia, destacaba y rememoraba a su vez también el golpe de Estado de julio del año 36. Entonces también el Congreso era justamente parte de estas discusiones. Y acá justamente, bueno, lamentablemente no sé, quizás no se alcanza a ver muy bien, pero lo que está marcado en el recuadro rojo es parte de la declaración del diputado Patricio Hurtado, diputado de la democracia cristiana chilena, donde condena justamente en la víspera del 18 de julio, desde la democracia cristiana, la situación española y hace un llamado de solidaridad justamente al pueblo español en función de la libertad contra justamente el golpe fascista de Franco llevado a cabo en la fecha ya anteriormente dicha, y destacando la respuesta de Jaime Bulnes, un diputado del Partido Comunista, perdón, del Partido Conservador Unido Chileno, donde justamente le enrostra a Bulnes un tema que perdón, a Hurtado, un tema que va a ser bastante habitual en la discusión política en el Congreso chileno. Cuando la izquierda y la democracia cristiana hablaban de España, la respuesta siempre era ¿y qué pasa con Cuba? O sea, la carta del comodín cubano era justamente un tema fundamental. Ahora, la gran ventaja que tuvo la democracia cristiana en este sentido es que los demócratas cristianos decían, nosotros también condenamos a Cuba. Entonces eso también le da como una espalda para moverse mucho mayor a lo que quizás a veces pasaba con comunistas y socialistas que, claro, defendían el caso cubano y en el fondo la derecha atacaba en ese sentido. Pero es particular que en el fondo la derecha usaba la retórica de la Guerra Fría más anticomunista y el centro y la izquierda, en el fondo, apuntaban más como una lógica de protección de derechos y una denuncia a dictadura en función de un compromiso más prodemocrático en este sentido. Ahora bien, todo lo que he nombrado hasta ahora se enmarca en acciones de solidaridad que se están desarrollando dentro de Chile. Pero esto también hay que entender que la solidaridad tiene un marco transnacional. ¿Y por qué el caso chileno se embarca o entra dentro de esta lógica transnacional? Es porque justamente estas acciones son relacionales, se enmarcan con un otro, con nuestra identificación en este sentido. Y justamente hay que entender que es un fenómeno transnacional, ya que existe esta movilización con un otro lejano que supera barreras de los estados nacionales e integra a estos activismos de distinto tipo como actores que no necesariamente se circunscriben a lógicas o a dinámicas gubernamentales, partidistas u otro tipo de organizaciones que van a tener un rol bastante marcado en este ámbito. Y por lo tanto, el activismo chileno se insertó en estas redes que estaban desarrollándose en esta época y con lógicas de apoyo bastante clarificadas. Por ejemplo, en Chile se desarrolló en el agosto del año 61 el Congreso Interparlamentario Latinoamericano Pro Amnistía, que tuvo una recepción por parte del Congreso Nacional Chileno e incluso también por la Universidad de Chile, donde llegaron distintos parlamentarios justamente latinoamericanos para expresar y generar una carta de apoyo a la situación que estaba ocurriendo en España, liderado principalmente por el senador radical y ex candidato presidencial Luis Bosay. Otro caso también fueron los apoyos que dio la Central Única de Trabajadores en su tercer Congreso Nacional del 62, justamente en función de desarrollar un llamado de solidaridad. Y de hecho acá está justamente la cita donde dice que el tercer Congreso de la CUT llama a una gran jornada de carácter mundial de solidaridad a todos los trabajadores, especialmente las organizaciones sindicales internacionales, la Federación Sindical Mundial, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Internacional de Sindicalistas Cristianos, entre otros, denunciando justamente la situación que había ocurrido después de la huelga de Asturias de ese mismo año. Y este llamado no fue solamente un llamado que quedó como una declaración, sino que después justamente la Federación Sindical Mundial realizó una convocatoria
a una jornada internacional de solidaridad con los trabajadores y el pueblo de España entre el 7 y el 15 de junio del año 63. O sea, hubo una recepción que implicó justamente un acto concreto y mostrando también cómo desde el contexto chileno y en el fondo el contexto sudamericano y latinoamericano se estaban generando acciones que estaban teniendo un apoyo internacional sobre la lógica de las acciones de la solidaridad antifranquista. Y esto también implicó que chilenos se plegaron a otras actividades, especialmente sudamericanas. Por ejemplo, en el año 60, en Sao Paulo, en enero, se desarrolló la primera conferencia sudamericana pro amnistía para los presos y exiliados políticos de España y Portugal, que luego se replicó el año 61 también en Montevideo, con asistencia de distintas delegaciones sudamericanas, y entre ellas también delegaciones chilenas, y que fueron incluso encuentros que fueron previos a la misma conferencia que se desarrolló por la Amnistía de España, principalmente en Europa Occidental, que se realizó en París también en el año 61. O a su vez también el mismo Luis Bosay, junto a Pablo Neruda, participaron justamente en el Encuentro Internacional por la Libertad del Pueblo Español desarrollado en Roma y Génova en abril de 62, como parte del Comité Hispano-Chileno Pro Amnistía. O sea, la participación también de delegaciones chilenas era parte justamente de esta red. Por ende, por eso yo dije que no quería entender a Chile dentro de una excepcionalidad, sino dentro de una particularidad, pero enmarcado justamente en otros eventos que se estaban desarrollando con fuerza justamente en estas dinámicas. Por lo tanto, la sociedad chilena, explicada justamente en este sentido, se enmarca justamente en estas dinámicas transnacionales, pero también en la particularidad de la transversalidad. O sea, si bien hubo disensos políticos en Chile, claramente, y los dos comités que antes nombré, el Comité por la Democracia y el Comité por la Amnistía, también tuvieron diferencias, estos respondieron más a las divergencias propias de la oposición española, más que un tema de las propias militancias o problemáticas de las militancias chilenas a nivel interno. Por lo tanto, la solidaridad con España permeó las barreras ideológicas propias de la Guerra Fría y en un contexto interamericano diseñaron una lógica particular en torno a este tema. En especial es destacable, como nombré anteriormente, cómo se generaron puentes comunes entre comunistas y demócratas cristianos bajo este mismo paraguas en ciertos momentos, que es una distinción bastante clara y en especial daba las notorias diferencias políticas que existían entre estos movimientos. Y por otro lado, si bien el antifranquismo en Chile aún bebía de esta matriz antifascista que moldeó una generación política completa, que justamente era la que tenía un rol preponderante en los años 60, no se puede dejar de lado, como dije anteriormente, el peso y el contexto de la Guerra Fría y cómo estos proyectos políticos de izquierdas chilenas utilizaron la solidaridad con España como una forma para evidenciar sus propios compromisos democráticos para Chile, en un carril paralelo con la paulatina influencia cubana dentro del escenario político nacional. Lo importante era el fin, pero también la vía para lograr los cambios propuestos por ambos partidos, donde situarse a favor de los movimientos de solidaridad antifranquista era una forma clave de demostrar estos compromisos democráticos. Del mismo modo, la democracia cristiana chilena, al situarse en los marcos críticos contra Franco, le permitió asumir también una postura por los derechos humanos y contra las dictaduras, al condenar de misma forma a Cuba o a Europa del Este como a la España de Franco. Por lo tanto, los intereses políticos ante la solidaridad también era una manera en la cual se daba una finalidad a estas acciones, permitiendo que las organizaciones activistas y militantes generaran una propia agencia chilena respecto a cómo desarrollar la solidaridad desde un contexto propio y generando un impacto interno e influyendo transnacionalmente en la movilización contra el franquismo y también dentro de un desarrollo justamente de una cultura política que tomaba justamente este tema. Y acá justamente quiero hacer una pequeña cápite. El impacto de la historia hispana en la formación política de la izquierda es tan fuerte que incluso las canciones de la guerra civil eran parte del cancionero político de las militancias comunistas de los 60 aún. Y no de la militancia antigua o más vieja, sino también de la militancia juvenil. En la presentación aparece justamente una parte del cancionero que se desarrolló justamente en el homenaje al 30º aniversario de la Juventud Comunista de Chile, el año 62, donde viene una cápite solamente de canciones relacionadas con la Guerra Civil Española,
que después fueron publicadas por un cantante de la nueva canción chilena, por Rolando Alarcón, que las pasó justamente y las grabó como parte de toda esta gran oleada cultural que se fue generando previo a la victoria de Allende a fines de la década del 60. Y lo interesante es que no solamente son canciones que estaban ligadas a la guerra civil, o sea, canciones del frente, que incluso todavía hay gente que las recuerda hasta el día de hoy, sino que incluso, y esto es llamativo, se incluyó también el tema de las nacionalidades españolas, y principalmente el caso catalán, justamente en este cancionero. Y justamente en su última página aparecen el Canto a la Bandera y el Canto a la Señora de Joan Maragall, como parte también de lo que en el fondo un militante joven comunista chileno aprendía en el año 1962. Y esto es sumamente particular. Y esto después se dio también en el año 68, nuevamente se republicaron estas canciones. Y esa agencia incluso también tuvo un impacto incluso en el arte. O sea, Roberto Mata, que quizá uno de los grandes referentes del expresionismo pictórico chileno, él hizo un cuadro tras la muerte de Grimao, y Rousseau Bru, que en el fondo también es la gran representante del mundo catalán en Chile desde el punto de vista artístico y desde un punto de vista político, también hizo una obra dedicada a la muerte de Grimao. Entonces, en el fondo era una transversalidad y una expresión propia de la situación española dentro de un contexto general y también dentro de las particularidades, en este caso, de la lógica que se estaban generando en Cataluña. Entonces, tenemos justamente organización, tenemos repertorios, tenemos también esta transversalidad y esta agencia propia que fueron apuntando justamente a estas dinámicas de solidaridad. Y por lo tanto, es necesario hacer reflexiones finales para un poco hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta este momento y entender justamente la importancia del foco solidario en los primeros años, en los inicios de los años 60, desde el año 60 hasta el 63. Y que considero que desde lo que he estudiado, lo que he investigado, del acceso a fuentes con las que he trabajado, principalmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, prensa comunista, socialista de otros partidos, y otra documentación, más lo que en el fondo he encontrado hasta ahora acá en España y lo que tengo después de ir a revisar en Madrid, es interesante entender que en el fondo el gran momento de la solidaridad antifranquista fue en esta época, del 60 hasta el año 64. La proyección posterior la voy a explicar, pero principalmente porque permitió el retorno de esta discursividad antifranquista y antifascista, pero acompañada también de una praxis más pragmática, transversal y amplia respecto a la condena al régimen hispano y a la crítica justamente a sus políticas represivas, en un término político, y más en un contexto también de un gobierno de derecha en este sentido. Sin embargo, este impulso inicial de la solidaridad justamente se vio frenado por diversos motivos. Principalmente la victoria electoral de la democracia cristiana del año 64 implicó un fortalecimiento justamente del centro político en el contexto chileno y a su vez fue una fuerte derrota que implicó para el socialismo y el comunismo una radicalización interna a sus posturas. Del mismo modo que la derecha, ante la debacle electoral que tuvo también en ese momento, también impuso una propia reconstitución política y también una radicalización hacia la derecha, que en el fondo deriva después también en las posturas que generaron el golpe de Estado del año 73. Un comunismo chileno que optó por acrecentar la lucha de masas y un partido socialista chileno que posteriormente, ¿no?, en un congreso, que fue el Congreso de Chillán, declaró justamente que la violencia política revolucionaria era una vía aceptable para la construcción del socialismo. O sea, es raro cuando uno escucha que un partido socialista dice eso, y más actualmente un partido socialista como el chileno, que pasó por un proceso de renovación, pero justamente este fue un hito que también marcó un alejamiento del caso español y también por el surgimiento de otros focos de solidaridad importantes. Y a partir del año 65, justamente Vietnam copó todos los intereses en Chile, y a nivel mundial principalmente. El año 65 se hizo justamente en Chile lo que fue conocido como la Gran Marcha por Vietnam, que fue una marcha de jóvenes, principalmente socialistas y comunistas, que marcharon desde la ciudad de Valparaíso hasta la ciudad de Santiago, o sea, una distancia de aproximadamente casi unos 100, 110 kilómetros. Justamente hicieron una gran marcha por el tema vietnamita, que ocupó los espacios políticos, organizativos y culturales, principalmente en la movilizada juventud chilena de esta época. España, por lo tanto, quedó en un segundo plano,
sin embargo, no fue olvidada dentro de los procesos vividos en Chile durante la segunda mitad de la década de los 60. Y por lo mismo quiero también expresar en este ámbito que existen proyecciones de esta investigación que es necesario también comprender como otros hitos que generaron apoyos y cooperación, como por ejemplo todo lo que fue el movimiento estudiantil universitario español o la expulsión de los profesores universitarios del año 65, que dieron un auge también solidario bastante interesante a nivel de las federaciones estudiantiles chilenas. Solamente por poner un ejemplo, la Universidad Técnica del Estado en Chile envió una invitación a todos los profesores que fueron expulsados ese año para que dieran clases en Chile, para contratarlos, y con un apoyo también desde la Cámara de Diputados. Finalmente todos lo rechazaron justamente porque habían encontrado otros sitios, pero en el fondo era la demostración justamente del impacto que tuvo este hito, y principalmente el segundo momento que va a también enmarcar este nuevo resurgimiento de la solidaridad fueron las movilizaciones por el proceso de Burgos del año 70. El proceso de Burgos que en Chile tuvo un impacto sumamente fuerte, también muy transversal en este sentido, y que en el fondo también marca quizás el último granito de solidaridad con España antes del golpe de Estado chileno del año 73, y también como una parte de las amplias manifestaciones sociales que fueron parte del inicio del gobierno de la Unidad Popular Chilena. Sin embargo, estos son temas todavía a desarrollar. Esto es más justamente centrado en lo que he presentado, pero en el fondo, insisto, es la manera de evidenciar, de demostrar la transversalidad, la agencia propia sudamericana, y que en el fondo, partir del caso chileno también pues es, más que puede, es una invitación a ver qué estaba pasando en Argentina, qué estaba pasando en México, Uruguay, Brasil, Venezuela, países que también tuvieron una acción solidaria sumamente fuerte y que fueron parte justamente en sus propios contextos de estos movimientos de solidaridad por la causa antifranquista española. Así que agradezco la atención, agradezco la invitación y muchas gracias. Y dejo abierto preguntas y debates que podamos generar. Como quiero. Nada, simplemente una línea, porque o sea, la intención es que se arme este debate y que se pueda amplificar esto que nos trae Pedro, que ya es bastante profundo y riguroso y detallado. Realmente nos trae muchas propuestas para repensar y muchos desafíos también para continuar. Nos dejaste ahora con ganas de más. Claro. Te esperamos en el... Yo tengo algunas cuestiones, pero no quiero acaparar. Entonces, también recordarles a la gente que está en la virtualidad, que está con nosotros, por supuesto, que si quieren hacer alguna pregunta puedan hacerla por el chat, o al menos pedir levantar la mano y abrimos el micrófono para que lo puedan hacer. Y después, si hay algún tiempo, te preguntaré yo, y si no, y nos iremos a comer y te preguntaré en ese momento. Ahí están ahí agradeciendo. Si hay alguna pregunta, si el Andreu quiere hacer alguna... Jo sempre. ¿Algún comentario? Jo sempre, soc curiós. A veure, sobretot per la gent més jove, entendre el que està fent el Pedro, no? Doncs, amb aquesta cosa que deriva de la tesis. És a dir, jo no parlaré ara de descripció que ha fet ell de tot, però sinó del contingut de la seva feina historiogràfica a partir d'un element central, que és la fraternitat o la solidaritat política. Sí, sovint s'ha estudiat molt els temes de llibertat, no? Dins de la tríada aquesta de la Revolució Francesa i d'igualtat, però el tema de solidaritat política, que és el que remet la fraternitat, no s'estudia tant. I com ell ja va explicitar la seva tesi i ho ha explicat aquí, el tema de solidaritat política s'ha de saber per què a vegades coses que estan a 13.000 quilòmetres estan més properes que a 1.000 quilòmetres, que Xile està més a prop que Portugal. És a dir, és entendre per què hi ha coses que ens arriben al cor, coses que ens ajuden i que tenim empatia per aquelles,
i tal. I aquestes dobles direccions que parlava el Pedro. El tema de la solidaritat és important per al país que tu manifestes la solidaritat, però és molt important també per al propi país que estructura aquesta solidaritat per veure com ho fa. I en el context aquest de Guerra Freda, com ell ha explicat molt bé, és dir, trobar espais de comuns de forces polítiques enfrontades en Guerra Freda és molt i molt important. És a dir, doncs, que si no, no ho entendríem, perquè avui en dia, també per construir grans majories a les nostres societats, o entenem que determinades causes, Gaza, per posar un, es poden construir espais més àmplis que aquells que, en la lògica política interna del propi país, és la clau d'èxit. I llavors, el que ell està estudiant, li interessa, òbviament, Espanya, en aquest cas, però li interessa sobretot Xile. No? És a dir, com aquesta solidaritat política amb els espanyols, que té unes conseqüències, unes característiques, ajuden molt a formar nous espais d'entesa, de concertació, del que sigui a la societat xilena. Per tant, des del punt de vista teòric, més enllà de l'exemple que fa el Pedro, jo crec que és un element que a tothom que els interessi l'element aquest, que a través de solidaritats polítiques pots arribar a explicar-te coses que altres tipus de fonts no et determinen o no et resulta tan fàcil poder entendre com en moments concrets pots crear en el teu propi espai de confrontació política elements de blocs majoritaris o d'hegemonia cultural que diria Gramsci, no? Per dir-ho ràpid. No? Per tant, d'aquí la importància de posar el microscopi, de saber molt bé què és el que estan proposant, per què estan la gent allà i per què figures emblemàtiques com les que s'ha dit aquí, doncs Marco Sana i tal, que Marco Sana s'ha d'explicar que el nom és Fernando Macarro i que Marcos era son pare i Anna la seva mare, i el pseudònim que agafa és el nom del pare i de la mare. Li explico perquè aquí hi ha tot. I el tema de per què conoce Neruda, perquè ell és poeta. I ell, les seves memòries és decidme com és un árbol, no? És a dir, perquè porta 22 anys allà i no ha vist un arbre, no? Ni ha catat mujer, no? I per tant, doncs, com important tots aquests elements d'aquestes persones i per què amb aquestes característiques poden aconseguir arribar més enllà del que és la simple bloc ideològic pertinent. No? Per tant, no és cap pregunta, és a dir, òbviament conec la seva tesi, Confielo, i conec ara els treballs que està venint aquí, però per animar-vos a que pregunteu coses molt d'això, d'on poden sortir les fonts, perquè a vegades les fonts no són les pròpies de les organitzacions polítiques i tal, sinó que de fonts administratives o institucionals ens poden permetre també copsar com s'està produint aquests espais de solidaritat en els diferents països. És a dir, que el que ell ha relatat de les fonts de l'ambaixada, no? De l'ambaixada també, de com l'ambaixada espanyola intervé davant d'aquestes manifestacions, que ja no és tan fàcil, perquè tens gent que no entens per què està criticant el govern espanyol quan estàs en una lògica de guerra freda i, per tant, Espanya és centinela de l'Occidente. Molt complicat i tal. I, per últim, el cas xilè, també amb la tesi amb el Pedro parlàvem, és molt particular per a Espanya perquè aquestes solidaritats a vegades venen de lluny. I venen de lluny del que passa amb la Guerra Civil, i la Guerra Civil un factor de politització extraordinària de la joventut xilena, com serà el cop d'estat de Pinochet i el govern de la Unitat Popular un factor de socialització per la joventut espanyola dels anys 70. Que aquestes coses les hem de tenir molt presents, que replicar, com ell diu, en altres països, a vegades, hi ha països que hi ha substrats i tal, no? Perquè hi ha moviments de solidaritat anteriors, molt profuns, i a més, a vegades amb actors diferents, perquè no és només, per dir-ho així, els comunistes, en el cas xilè dels anys 70, sinó és el que diríem el moviment catòlic. I, per tant, capellans, cristians pel socialisme, que es crea a Xile, un factor fonamental en la societat catalana de solidaritat i de politització extraordinària, agermanament. No sé si me'n vaig molt lluny, però per explicar-ho, que a vegades hi ha països i actors dins d'aquests països que amb el pas del temps ajuden a entendre millor per què s'estan produint o és més fàcil
reproduir aquest tipus de solidaritats que amb altres que no hi ha aquest background darrere. Si us sembla bé, fem 2 o 3 preguntes i després contesta, sí? Jo no sé si tu t'has d'anar. Ara le cedes la palabra al company que s'ha d'anar primer. Es rápido, ¿eh? Bueno, primero felicitar a Pedro por el planteamiento del proyecto, ¿no? Que, como decía ahora Cielo, tan verdadero e importante. Lo que pasa es que tiene una base. Yo creo que también creo que cabe subrayar la importancia que tiene la tesis que hizo Pedro, porque esa tesis es un pozo donde ha encontrado mucha agua. Entonces está canalizando el agua de esa tesis, ¿eh? Porque yo muchas de las cuestiones que planteas aquí creo que te vienen desanudando la tesis. Entonces, por eso te felicito doblemente. Es decir, porque haces la tesis, pero das continuidad a la tesis. Es decir, hay vida después de la tesis. Lo único dado es que el ámbito que nos viene aquí es un workshop, un seminario que va dirigido a los doctorantes y doctorandas. Y yo particularmente, bueno, me interesa extraordinariamente el tema porque yo en los años 60, sobre el tema de Grimau y todo esto, me he hecho alguna cosa, ¿no? Conforme te iba escuchando en tu exposición, a mí me ha venido un libro a la cabeza que seguro que tú lo tienes en mente y lo has trabajado, y si no, yo creo que vale la pena, que es de Bajo Tres Banderas, que es del año 2005, ¿no? de Benedict Anderson, ¿no? Anarquismo e imaginación anticolonial en el siglo XIX. Pero, hombre, Javier, si estamos hablando, no pasa nada, porque te hablo del marco general, del marco que él plantea, de la importancia que tiene la circulación de ideas. Estaba hablando ahora, Andreu, hace un momento, y yo creo que está ahí. Es decir, es el tema también de cómo se transmiten. No solo memorias, no solo rituales, no solo emociones, sino ideas. Ideas y concepciones, ¿no? Sobre el mundo, sobre la política, sobre la sociedad y sobre, digamos, el momento contextual que tú indicabas de la guerra. Y me ha resultado muy interesante lo que situabas sobre la Guerra Fría. Entonces yo no sé si te planteas en estas redes mundiales, porque tú hablas de solidaridad internacional, pero es mundial. Has pasado de lo de Grimau al Vietnam, ¿no? En los años. Entonces esa idea de ver cómo esos movimientos, esa transversalidad en la que subrayas, que es realmente interesante, ver cómo algunas ideas, ¿no? Se va construyendo a partir de ese impulso solidario y de esas prácticas de solidaridad, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, supongo que te lo planteas seguro por lo que he deducido de tu intervención. O sea, cómo se pasa del antifascismo al imperialismo. Esta construcción de un concepto, de una idea, fuerza, que va, ¿no? A ser central durante el periodo de los 60 y años 70. Y no hago preguntas, simplemente que me ha venido porque creo que es interesante el mencionar que la mirada, ¿no? Que es un poco lo recordar que decía algo así que, digamos, una idea tiene el mismo impacto o más impacto que un tiro, ¿no? Pues en ese sentido yo creo que valdría la pena que tuvieras en consideración la importancia de esa transmisión de ideas que la aborda para el anarquismo en el siglo XIX, en América, en Europa, en Asia, ¿no? Sí. Y nada, y felicitarte realmente por el proyecto y espero que sigamos teniendo contacto. Yo intervengo, pero si hay alguien menor de 40 años... Sí, tienen prioridad. No digo, si ahora hay alguien menor de 40. También no sé si... Es que hay alguien... Se diu edadismo. A ver, abajo... De momento no hay mensajes. Solo el agradecimiento. Si alguien se anima, pues ya me dirá. Yo tenía 2 cuestiones. Y la segunda, digamos, del Javier Tebar y yo hemos tenido, digamos, bastante una especie de cosa telepática. Porque también yo añadiría, digamos, una cosa más, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo se habla, cómo se pasa del antifascismo, digamos, europeo al antiimperialismo. Aquí evidentemente está el tema de la colonización y por lo tanto, bueno, digamos que lo que antes se decía, los márgenes acaban al centro, ¿no? Y entonces evidentemente también como motor de idea, ¿no? Como motor de ideas emancipatorias, digamos, lo que había sido probablemente el antifascismo justo después de la guerra, lo acaba siendo el antiimperialismo. Y aquí yo me pregunto, porque seguramente es un hilo, digamos, que, ¿no? O como mismo, yo si estuviera en tu investigación, pues me llamaría la atención, es la cuestión generacional. Es decir, hasta qué punto, digamos, este
cambio, ¿no? de palabra clave o de motor y también de referencias, ¿no? Tiene que ver con un cambio generacional o no. Antes decía que España politiza muchísimo y el Vietnam politiza muchísimo y sin ir más lejos, pues evidentemente la Revolución Cubana. Y aquí viene la segunda pregunta. Con Andreu Mayayo, tú antes lo citabas, sí que nos hemos interesado un poco del tema del CIRPS, ¿no? Y de la solidaridad italiana con la cuestión española. Y una de las cuestiones también, ¿no? con la cual nos hemos topado es sobre hasta qué punto la gente que se moviliza, y creo que este marco, digamos, es especialmente interesante porque también en Europa es transversal, ¿no? Y tiene que ver, prácticamente los comités de apoyo a España son los poquísimos en el cual comparten, digamos, iniciativa socialistas y comunistas, demócratas y cristianos y comunistas, medio pensionistas y comunistas, que al final ese es el tema, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado de que la visión que estos comités tenían de la realidad española se había quedado, digamos, un poco congelada a los años justo después de la guerra y por lo tanto también, digamos, había un cierto desajuste sobre lo que se representaba como la dictadura franquista y lo que a la hora, la verdad, digamos, era, ¿no? Me llama mucho la atención de que el año con el cual arranca tu estudio es 1959, que es a la vez, ¿no? El año de la Revolución Cubana, pero también de los planes de estabilización, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso italiano, del cual yo me he ocupado mínimamente, el Partido Comunista llega a enviar a Rossano Rossanda, que es dirigente del Partido Comunista en ese momento, para ver qué es esta cosa del franquismo a finales de los 50, principio de los 60, y la impresión, digamos, que se lleva es bastante discordante, ¿no? de la que en un primer momento tenía, ¿no? El molde, digamos, de interpretación todavía es el paradigma antifascista justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo me preguntaba si en el caso chileno, digamos, tú te habías topado con fuentes chilenas que hacen valoración de si la dictadura durará mucho, poco, qué naturaleza tiene, porque también en este caso, digamos, quizá digamos, es una visión que puede ser más rica a partir del hecho de que Chile es un país receptor de exiliados, ¿no? Por lo cual a lo mejor las redes digamos, de transmisión, ¿no? De informaciones son más rápidas. Gracias, Paola. Tenim una persona amb menys de 40 anys que... ¿Cómo es? Perfecto, Irene. Sí, gracias. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Sí, no te Vale, llamo. perfecto. Bueno, creo que antes de lanzar mi pregunta, bueno, lo primero, muchas gracias, Pedro, por la charla y por la organización. Y como decía, antes de lanzar mi pregunta, me voy a presentar también un poco para contextualizarla. Estoy realizando el doctorado a través de la Universidad de Navarra y la Universidad de Halle, en Alemania. Y el tema central de mi tesis es el catolicismo socialista como cultura Estamos un política. poco mal, Irene. No sé qué pasa con el audio, pero no te escuchamos muy bien. Así, si me acerco más, mejor. Si te acercas, te escuchamos mejor. Vale, pues nada, lo que decía es que me iba a presentar primero para también contextualizar mi pregunta y que estoy haciendo ahora mismo la tesis en la Universidad de Navarra y en la Universidad Martin Luther de Halle, en Alemania. Y el tema central del trabajo es el catolicismo socialista como cultura política en general, ¿no? Pero bueno, en concreto me voy a centrar en el proceso de democratización, tanto en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como en España durante la transición. Y bueno, la idea es hacer un estudio comparado sobre eso. Entonces, en lo que se refiere a la parte española, ¿no?
como digo, me estoy centrando en la transición, pero para eso es también fundamental lo que pasó antes, ¿no? Y sobre todo al final del franquismo, cuando sí que en esa oposición católica que surgió y que rompió un poco la tónica del nacionalcatolicismo, estaba la democracia cristiana, pero también pues esa parte de católicos que se reconocían como socialistas y que se desarrolló pues muy de la mano, ¿no? de los movimientos especializados de acción católica. Entonces, bueno, todo esto me ha recordado algunos puntos que has comentado, entonces te quería preguntar por qué papel pudieron jugar también estos católicos socialistas en Chile, ¿no? Respecto a la solidaridad franquista, porque por un lado sí que en Perdón, tornar a repetir la pregunta porque se ha cortado en algún momento. Estarà en castellano. Creo que hay algún momento en que tapas el micro. no, pero bueno, lo repito. Perfecto. Lo escribo en el chat si no se oye. Quería preguntar qué papel jugaron o pudieron jugar los católicos socialistas en Chile respecto a la solidaridad, ¿no? con el antifranquismo español, porque por un lado en España este movimiento se desarrolla sobre todo a final de la segunda mitad de los años 60, que es cuando has dicho que la solidaridad por temas internos de la política chilena decrece un poco, pero por otro lado también, sobre todo en ese segundo comité que has mencionado, que era de una izquierda más transversal, que miraba mucho a otros modelos como el de Tito y que pues, me han recordado mucho a las posiciones de los católicos socialistas y antifranquistas en España. Gracias. Si te parece bien, puedes responder a la diversidad de preguntas y por ahí también se inspiran para hacer otras preguntas. También me imagino, para los estudiantes que están aquí, cuestiones también metodológicas, de fuentes. Aprovechen, ¿no? A Pedro, que es muy bueno en eso también. Así que si quieres responder. Bien, primero agradecer los comentarios, las preguntas y la retroalimentación de sus comentarios. Voy a partir en el orden de las intervenciones. Principalmente, bueno, con Andreu, este tema lo hemos conversado durante 4 años y medio, fue un tema recurrente de diálogo, justamente la lógica de la solidaridad y la fraternidad como un elemento bastante interesante. Y yo creo también que la solidaridad política como concepto sí tiene una gran ventaja de superación con el concepto inicial o basal de la fraternidad respecto a que, claro, en la triada revolucionaria francesa, fraternidad era parte de la creación también de un espíritu nacional de fraternidad dentro de Francia, y bueno, que aparte nace como un concepto bastante machista, porque como bien sabemos eran los derechos del hombre y ciudadano, y la parte femenina fue un tema que posteriormente costó bastante para integrarlo, pero sí justamente creo que es un elemento y un concepto bien complejo también porque es bastante polisémico, o sea, si vemos y analizamos la solidaridad vista justamente, y conversando con lo que dijo Irene, desde el punto de vista católico, justamente la solidaridad católica también tiene un peso muy fuerte en su conformación, o el concepto de solidaridad desde el mundo marxista también tiene una dinámica bien particular, pero justamente es un motor de estudio, y creo que Clara, justamente una invitación bastante interesante como a tratar de comprender la conformación justamente de las movilizaciones, y que principalmente, y creo que ahí hay un punto fundamental, y cómo la solidaridad puede llegar a tener un impacto dentro de la misma política de los países o dentro de las mismas organizaciones para generar proyectos propios. Y creo que justamente es un foco también interesante, o sea, no, yo no creo tampoco en ver la solidaridad como un tema utilitarista dentro de los contextos. O sea, también hay que evitar caer como en el fondo como, bueno, ¿para qué me sirve la solidaridad como tal? Creo que eso es, pero sí entender justamente que tiene un impacto en la conformación política, tiene un impacto en las culturas políticas. Y ese impacto justamente, la conformación de la cultura política, especialmente en este caso dentro de las izquierdas, es justamente central para entender también la actividad política que se va desarrollando en ese contexto. Y destacar también
sobre el tema metodológico. Yo creo que la invitación para si es que alguien después se interesa en temas de solidaridad, siempre es bueno, y eso me lo indicó de hecho mi investigadora patrocinante, siempre es bueno partir por los archivos de los ministerios de Asuntos Exteriores, cuando son relaciones de solidaridad internacional o transnacional. O sea, porque en el fondo, justamente, si son gobiernos que están oprimiendo, buscan seguir justamente la línea de cómo intervenir para frenar eso ante las autoridades de los países donde se está generando justamente esa dinámica. Entonces, en el fondo, metodológicamente, los archivos, en este caso yo el que he revisado el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ahora voy a pasar en mi estancia en Madrid, voy a revisar justamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero permite, en primer lugar, comprender cuál es la postura, pero aparte permite comprender qué es lo que estaba pasando fácticamente. O sea, ver justamente que el día 5 de septiembre hubo una marcha y una movilización frente a la Embajada de España, no había carabineros en el lugar, por lo tanto pedimos mayor grado de seguridad, etcétera. Dan un armado sumamente fuerte, o cómo también negociaban o tensionaban o presionaban, por ejemplo, al Ministerio del Interior, que es el Ministerio de Seguridad chileno, para aumentar la seguridad, para tener un control directo sobre lo que están haciendo o pidiendo directamente. Y hay un par de documentos que dicen, pedimos o una sanción o que el gobierno prácticamente censure el diario comunista y el diario socialista, que es el Siglo de Noticias de Última Hora, porque son publicaciones que solamente se dedican a difamar justamente los intereses de España. Entonces, ¿y eso de dónde sale? Justamente del MINREN y de estos archivos. Y después cuando uno pasa a prensa y uno encuentra justamente la fecha de lo que la prensa dijo sobre lo que estaba criticando, hay un vaso armado justamente de la relación y de la tensión política muy interesante. Y eso creo que es una invitación justamente central en ese sentido para este tema. Creo que eso es apuntar a eso, o sea, que hace lo administrativo, claro, a veces puede llegar a ser un poco aburrido, pero el administrativo da luces muy interesantes sobre cómo entrar justamente desde un decreto, etcétera, entender cómo era la situación política también, porque en el fondo esto es conflicto, es solidaridad política, es conflicto, un conflicto en el fondo contra el Estado. Entonces, obviamente, el Estado representante va a buscar justamente establecer estas lógicas. Sobre el comentario de Javier, bueno, anoté justamente el texto bajo tres banderas que me parece bastante interesante para ver justamente este tema de la circulación de ideas, que también es un elemento bastante estudiado, generalmente la solidaridad con Chile, y el tema de la influencia. Y sobre la pregunta que también al fondo también la enmarca Paola, sobre qué pasa cuando justamente el paso del antifascismo al antiimperialismo, en el fondo para el caso latinoamericano, y pensando en el caso chileno, justamente es bastante particular porque, en el fondo, Cuba marca el paso antifascismo-antiimperialismo y lo marca muy fuerte. O sea, ahí yo creo que eso da como un gran punto de quiebre sobre el tema y la relación con Estados Unidos, o sea, entendiendo como un antiimperialismo justamente contra los intereses estadounidenses. Pero también es interesante que en el fondo la dinámica o el uso del concepto antiimperialismo no implica tampoco la desaparición del antifascismo. O sea, lo que pasa es que el antifascismo, y principalmente durante el gobierno de la Unidad Popular o durante los últimos años del gobierno de Frey, pasa a ser un concepto de uso también de las izquierdas para presentarse contra las derechas. O sea, ustedes son los fascistas justamente que quieren evitar el triunfo del gobierno popular. Es el fascismo el responsable del asesinato del general Schneider, el fascismo el culpable. Entonces, la retórica antifascista en el fondo se traslada más como a la política interna, pero en la política internacional y en las lógicas de solidaridad pasa a ser el antiimperialismo justamente el factor fundamental. Y eso también pasa incluso con el tema de la solidaridad española con Chile. O sea, cuando hay el golpe de Estado chileno, el primer discurso no es antifascista y paulatinamente antiimperialista. Pero lo primero es el fascismo chileno interno y el antiimperialismo mediante la intervención estadounidense justamente en el golpe de Estado. Entonces, muchas veces conviven. Yo creo que pasan, se superponen o también logran convivir en ciertos espacios en ese sentido y que tiene que ver también justamente con el impacto de lo generacional. Y es verdad que el antifascismo, creo, o sea, desde mi consideración, es un concepto más usado por los que eran los jóvenes de los 30, que después ya eran los de 40. Bueno, ya cumplí 40 recién, así que me puedo incluir dentro claro, de los que eran los políticos de 40, 50 años en esa época. O sea,
gente que en el fondo tenía una trayectoria política muy larga, que tenía ese discurso, claro, o sea, Allende, Luis Corbalán, que era el secretario general del Partido Comunista de Chile, son los mismos radicales que estaban involucrados, y también pasa, y a los demócratas cristianos les pasó, fue bien particular, porque la democracia cristiana chilena surge como una decisión de las juventudes del Partido Conservador. Entonces eran los conservadores que en el 30, en el fondo, paulatinamente se estaban volviendo un poco más progresistas y que se estaban saliendo justamente de esa masa, y que en los 30 más de alguno puede haber sido profranquista, pero que ya después del 50 o el 60 ya había cambiado justamente por la visión propia de la democracia cristiana, había apuntado hacia un discurso más antifascista, o antifranquista en este caso. Entonces, claro, los demócratas cristianos no son los que no están hablando justamente de ese catolicismo conservador de la España defensora del fondo de la occidentalidad. Eso lo hace el Partido Conservador chileno. Pero claro, hay un impacto generacional, y los jóvenes en el fondo como que beben de ese discurso como idealizado del antifranquismo, un poco este tema del cancionero popular de la guerra, pero lo van creando también viendo de a poco, donde va apareciendo justamente el tema de que, bueno, pero ¿qué pasa en la relación de Estados Unidos con España? O sea, el tema de las bases, por ejemplo, etcétera, que también va haciendo que en el fondo como que se integre dentro de esa misma dinámica antiimperialista en ese sentido. Eh, bueno, sobre la visión de España, en Chile también había una visión bastante, creo que, claro, de la visión de los 30 y los 40 todavía. De hecho, hay un par de referencias que encontré en fuentes, principalmente en hemeroteca, de definir a España como un país cárcel. Ese era el concepto que usaban. España es un país cárcel donde hay presos políticos, donde hay detenidos, y ese concepto creo que especialmente en los medios comunistas estaba muy presente como idea. Eh, e incluso hay críticas, hay un momento donde que lo encontré en una fuente, un periodista chileno que era de centro derecha, que claro, que vino a España en el año 61, 60-61. Y hace una visión diciendo que España no es lo que se dice que es. O sea, o sea, es una dictadura, pero tú puedes caminar tranquilo por la calle, que la gente hace su vida cotidiana, etcétera. Y que la gente consume. Claro, la gente consume. Y la respuesta, claro, y en ese documento, esa respuesta no es de los partidos políticos chilenos, sino que viene del Centro Catalán. Y el Centro Catalán dice, bueno, vemos que lo pasó muy bien, pero él no sabe justamente lo que está pasando el pueblo catalán, justamente con todas las restricciones y las prohibiciones impuestas por el franquismo. Entonces, está también, claro, ese contrapeso bastante interesante, pero a nivel como de lógica de visitas, justamente es más o lo que yo he encontrado hasta el momento son, claro, de gente de centro derecha, más que de gente ligada a la izquierda que haya viajado. Y también porque hubo algunos casos de gente que no dejaron entrar, gente que era de estos comités de solidaridad que intentaron entrar a España y no pudieron, denegaron el ingreso. Entonces, claro, está esta visión, pero claro, yo creo que o sea, no creo, o sea, un poco lo que he encontrado evidencia que se mantiene esta visión como de esta España 30-40, y porque creo también que la visión ya como hacia fines de los 60 empieza a aparecer el tema del discurso de lo punteo, la tecnocracia dentro quizás de algunas publicaciones, pero a inicios de los 60 y tras los planes de estabilización todavía como que en Chile no. No llega. Claro, y porque creo que también hay como una visión donde todavía no hay un conocimiento respecto a lo que eran esas lógicas que después se empezaron también a plantear de cierta manera en Chile. Y eso también, claro, generaba esto también, y el impacto generacional, estos ámbitos de movilización bastante interesantes en ese sentido. Y sobre la pregunta de Irene, sobre el papel de los católicos socialistas, a ver, para el contexto en el cual yo presenté, todavía no hay como una visión clara de católicos socialistas. Yo creo que todavía, en esa época en Chile, y creo que pasa en gran parte del mundo, todavía se está discutiendo, masticando y procesando todo el proceso del Concilio Vaticano II, como tal. Entonces todavía no, en Chile en esa época no hay una identificación justamente de este catolicismo socialista, que sí va a empezar a aparecer para el año 70. Y principalmente por las decisiones que va a tener la democracia cristiana, y que después va a llevar a la formación de la izquierda cristiana, que es el principal referente justamente de esta visión católica socialista, que bebe un poco de la teología de la liberación, de la figura de Camilo Torres, etcétera. Pero eso se da más hacia los 70. Yo todavía no he encontrado enfocado en eso. Quizás podría haber algo relacionado con el proceso de Burgos.
pero lo digo porque no he visto todavía, no he encontrado prensa más relacionada con ese tema, sino que estaba más centrado justamente en el mundo socialista comunista en ese sentido. Pero desde una impresión más que como de un hecho fáctico, creo que se aplicaría más para la década del 70 y como dijo Andreu también por la formación y la influencia de cristianos por el socialismo en Chile, o sea, desde justamente los sacerdotes y el mundo católico español que se desplazó a este país, pero por eso yo lo aplicaría más para fines de los 60, inicio de los 70, más que para el bloque justamente de presentación, porque todavía no estaba esa discusión tan fuerte, o sea, no, era más el diálogo católico marxista, se podría decir, que un poco más ligado hacia la época previa y durante la Unidad Popular. No sé si hay alguien más. Fíjate, Paola, que hay. No sé si... Vale, Irene agradece la respuesta. Agradecimientos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta aquí? Aprovechen esa hora. No. La última cosa que ha dicho Pedro, yo creo que te encontrarás más en el proceso de Burgos, por una sencilla razón, que de los 16 miembros que estarán allí, hay 2 sacerdotes. Claro, sí, ¿no? y eso. Y entonces el elemento, claro, hay que explicar el nacionalcatolicismo y tal, de la misma manera que se ocultaba totalmente el fusilamiento de curas, ¿no? Es decir, en el País Vasco por parte de los franquistas, el tema de que te aparezcan encausados y con penas de muerte que luego no se ejecutaron estos, pero que habían 2 sacerdotes. Este sí que es un elemento para lo que decía Irene, de este catolicismo progresista, social, digamos lo que sea, de atención, es decir, también a los nuestros, ¿no? En el Posconcilio Vaticano II, pues se están, ¿no? Es decir, Claro, y aparte de que la democracia cristiana, claro, o sea, va a tener un interés, y sí aparecen, y de hecho hay algunas intervenciones en el Congreso sobre el tema vasco, ligado al tema de los sacerdotes, y claro, y también porque hay nexos políticos entre lo que del nacionalismo vasco, que es demócrata, también es demócrata cristiano, Correcto. en formación con la democracia cristiana chilena. Entonces, eso Correcto. también incide justamente en la atención sobre los temas vascos y que los demócratas cristianos en Chile tienen mucho más fuerte ese foco ahí, o lo que la evidencia hasta ahora es el foco, territorialmente dentro de España. Sí, sí. Antes de cerrar, si no hay ninguna pregunta, miren que yo les doy la oportunidad, pero por supuesto, agradecerte, Pedro, por tu compromiso, fundamentalmente. Coincido con Javier que aquello que anunciaste como posibles líneas de investigación cuando defendiste la tesis, ¿no? Hay un compromiso tuyo de seguir, pero definitivamente también de abrir. En la presentación lo hablaba, ¿no? Esta importancia de la transversalidad que tú hablas, pero también de esa trascendencia, de trascender espacios, de trascender lo partidario, de trascender generaciones y de demostrar también que hay algo que me parece muy interesante en todo, también hablo de los estudiantes en sí, porque toda investigación histórica en todo caso nos demuestra, con más o menos universalidades, con más o menos detalle, pero que las categorías analíticas que utilizamos son dinámicas. Y a veces son mucho más dinámicas que pasan décadas, ¿no? Son dinámicas en términos de están vivas, están siguiendo realidades, en este caso transatlánticas. Solamente, para no extenderme, la pregunta que yo te había hecho al inicio, no te voy a incomodar, no quiero incomodarte, pero sí la voy a reformular y si quieres y si no lo continuamos después, me interesa mucho, yo sé que por ahí no es particularmente lo que más te interesa, lo que trabajas más en las fuentes, pero en términos hasta incluso filosóficos, pensaba en estos marcos o líneas de investigación que nos abre a analizar la solidaridad política y cultural, bueno, ya es una discusión que tuvimos mucho, en este caso con el antifranquismo, desde una perspectiva
de, sí, efectivamente tú hablas de sur global, de sur a sur, ¿no? No sé si está claro o si tienes alguna idea que estás trabajando sobre eso, pero me parecería como, o al menos es mi interés. Claro, yo creo que, y creo que también esto es parte de esa invitación, porque en el fondo, claro, si ocupamos el concepto centro-periferia, en el fondo acá son periferias apoyando a una periferia dentro del centro. Sí, 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 O sea, en el fondo, absolutamente. Dinámico, claro, lo que, dinámico, exacto. claro, Sí, sí, sur, o sur. sea, claro, entonces, y en el fondo, y el sur europeo, o sea, bueno, Italia con su, quizás dependiendo con su memoria, que no me interesa, claro, dependiendo del momento, pero claro, o sea, la triada Portugal, España, Grecia es una triada donde justamente también hay una defensa de esa solidaridad. Y una solidaridad hacia, hacia Chile y desde Chile o Sudamérica hacia allá. Entonces, en el fondo, claro, esto es una invitación también a eso. O sea, porque cuando nosotros vemos la solidaridad desde los centros a la periferia, o sea, el límite en el fondo, y eso es quizá más filosófico teórico, el límite de dónde termina la solidaridad y empieza el paternalismo o el asistencialismo es una línea sumamente tenue. Entonces, justamente si solamente vemos las acciones de solidaridad desde los grandes centros o desde el norte global hacia el sur global, claro, es muy fácil caer en un discurso, disculpando la expresión que puede ser un poco polémica, claro, no, tampoco, claro, colonial y termina siendo pareciendo una ONG de apoyo más que algo que implique justamente potenciar o apuntar hacia los cambios políticos propios y externos. O sea, entonces, creo que eso es una invitación. O sea, hay una invitación en este caso y una invitación en general también a los entendimientos sobre estas temáticas desde América Latina. Y también dentro también de una forma de comprender también justamente dentro de Europa cómo entender las dinámicas de solidaridad. Creo que en el fondo, claro, casos como el chileno también invitan a quienes han estudiado la solidaridad intraeuropea también a tratar de entender esa solidaridad de manera distinta, claro, y no tan de los paternalismos que se podría llegar a caer. Y más porque tienen temporalidad y porque tienen presencia. O sea, y es un tema que justamente se me había quedado en el tintero. O sea, pensemos que gran parte de la estructura de la solidaridad que se desarrolló con Chile después del año 73 en Europa surge a partir de la estructura que venía de Vietnam, pero también de la estructura de los comités de solidaridad con España. O sea, uno ve fuentes, principalmente periodísticas, del año 70, desde septiembre del 73 y el año 74 hasta el 75, por lo menos. O sea, el acto por Chile solía ser en el centro Miguel Hernández o García Lorca de alguna ciudad perdida de Bélgica. Y entonces ahí estaban españoles con chilenos, hablaban el mismo idioma, protestando contra Franco, protestando Bueno, contra... en el caso de Italia. Claro, y en Italia también, o sea, bueno, y aparte que Italia después, aunque eso ya viene a otro costal, fue el gran foco fue la capital del Fondo de la Solidaridad con Chile en Europa Occidental. Entonces, claro, la invitación es eso. Yo creo que también es repensar la solidaridad en términos de la agencia propia de lo que ellos los hacen, de la manera en que lo hacen, y de entender justamente que incluso estas relaciones periféricas también nos permiten dar como un entendimiento bastante particular sobre esas dinámicas de solidaridad. Yo creo que tendrías que escribir sobre eso próximamente, porque es Sí, muy yo creo que interesante sí. y creo que va a ser un gran, gran aporte. Claro. Muy bien. Más cuestiones, ¿no? No, Bueno, pues entonces desde el CEI, pues evidentemente le agradecemos muchísimo a Pedro Marchán, al doctor Pedro Marchán y evidentemente también a Diego Seidenberg. Y desde aquí recordar dos cosas. Una, que en breve la sesión acabarà, digamos, disponible en el canal de YouTube de la secció d'Història Contemporània del Món Actual i que, evidentment, properament tindreu notícia del proper workshop que tindrà més o menys, diguéssim, des d'un punt de vista organitzatiu, les mateixes característiques. I res més i moltes gràcies a totes. Gràcies. Sí, no. Coneixeu aquells que van apareixent per aquí o no? Espera. Gràcies. Adéu, Adrià. Adéu, Enric. Adrià.